Bien, vamos ahora a cambiar de tema. Son las 9:17. Distintas críticas ha recibido el proyecto de pensiones anunciado por el presidente Sebastián Piñera. Desde un sector de la oposición han señalado que el Ejecutivo busca frenar la discusión de un cuarto retiro de fondos previsionales. Vamos a conversar sobre este y otros temas con la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goitze. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy buenos días, Fresia. Un gusto saludarte. Igualmente, senadora, bueno, a usted primero, ¿qué le parece este anuncio que hizo el presidente, además en su gira por Europa, de esta ley corta de pensiones que finalmente es lo que está concentrando la atención por estos días? Sí, Fresia, esto es algo que habíamos pedido hace mucho tiempo atrás, cuando el presidente presentó el proyecto de reforma de pensiones. Le dijimos desde la oposición, separemos el aumento de la cobertura del pilar solidario del 60 al 80%, que ahí todos estamos de acuerdo, y permitamos que muchos adultos mayores se beneficien al tiro, y por otro lado, que corra la reforma de pensiones. Uno dice, ¿por qué esperar tanto? Imagínate lo que hubiera sido si hace un año atrás a un adulto mayor le hubieran aumentado la pensión de 200.000 pesos a 300.000 pesos, pero uno dice tarde, pero que se haga ahora. Detrás de eso, sí, Fresia, está la incapacidad que tuvo este gobierno de generar un acuerdo que nos permita superar el fracasado sistema de AFP. En ese sentido, es tardío, pero de todas maneras va en la línea correcta, ¿cree usted? ¿O definitivamente insuficiente cuando además consideramos que es la última parte prácticamente de lo que va quedando de la administración de este gobierno? O sea, a mí me parece que esto tiene que ver con mínimos éticos, cuando dice que ninguna persona que reciba la pensión básica solidaria esté bajo la línea de pobreza, algo que tenemos que garantizar. Y te insisto, el aumento de cobertura del 60 al 80%, que sí tiene que tener claridad respecto al financiamiento, que eso esperamos verlo y analizarlo, que sea sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Es parte de lo que creamos con la presidenta Bachelet en su momento, en su primer gobierno, así que por supuesto que uno eso lo respalda, el seguro de lagunas también, pero eso no es la reforma de pensiones que necesita nuestro país, que supere el actual sistema de AFP, que garantice pensiones sostenibles y dignas para la población. ¿Y esto le parece a usted, como lo decíamos al inicio, que pueda ser un anuncio que se hizo, yo hacía hincapié además que lo hizo en la gira que tiene en estos días en Europa, para frenar la discusión que se está llevando en la Cámara del cuarto retiro? A mí me parece que son discusiones distintas y de hecho ahí el gobierno todavía tiene problemas con sus parlamentarios. Yo creo que la discusión del cuarto retiro es otro tema. Ahí además las condiciones son bastante distintas. Hoy día que tenemos IFE, o sea, después de la agenda de mínimos comunes, la discusión de los retiros es muy distinta. Pero ¿no ve, senadora, entonces, en este anuncio, que fue sorpresivo de alguna manera también, que se haga para frenar la aprobación del cuarto retiro en la Cámara? Vamos a ver ahí qué pasa. Yo espero que el cuarto retiro no pase en la Cámara. Pero me parece que en materia de pensiones, Fresia, lo que aquí el gobierno sincera es que nunca estuvo disponible para generar de verdad un acuerdo y que lo que hizo fue proteger a las AFP. Eso es lo que significa que hoy día presente el aumento de cobertura del pilar solidario, que yo te insisto con mucha claridad, bienvenido, porque permite beneficiar a más de 500.000 adultos mayores. Pero lo que hace finalmente con realismo político es decir, aquí renunciamos a la reforma de pensiones. Y en concreto, ¿qué significa eso? Que se perdieron 4 años. Es injusto el presidente y es mentira que nosotros entrábamos el proyecto desde el Senado. Hicimos una propuesta seria, responsable como oposición, que no tenía que ver con un punto más o un punto menos, sino que cómo generábamos mayores aumentos de pensiones en todos los casos. Y sin embargo, el gobierno desaprovechó, tiró por la borda la posibilidad de avanzar en un sistema de pensiones de verdad para nuestro país. Entonces, ¿con cuánta preocupación ve, dicho esto, senadora, que siga avanzando el cuarto retiro? Porque si bien, decía usted, son discusiones que van por carriles distintos, de todas maneras hay votos que ahora se han estado sumando, parlamentarios que acusan presión, parlamentarios oficialistas, a propósito de ya sea una candidatura determinada o del propio Ejecutivo. ¿Con cuánta preocupación cuando hay una ley corta, que debiese comenzar también su discusión, y en una ley de fondo, ¿no? Una ley para el cambio de pensiones en Chile? Sí, a mí me parece muy complejo cuando se hacen las discusiones al calor electoral.
lo que uno ha visto en el Parlamento, una escalada de populismo donde uno dice recuperemos la política no pensando en los votos de mañana, sino pensando en el país y las implicancias que tienen. Entonces, dicho eso, lo que yo esperaría que en materia de pensiones siguiéramos la experiencia de los países que lo han hecho bien. Estuvimos la semana pasada discutiendo con la OIT la experiencia de Francia, de España, de Uruguay, que tuvieron procesos de diálogo, de acuerdo social, que han permitido tener un sistema de pensiones a la altura de lo que la gente necesita. Pero eso, Fresia, no se gana por un voto en el Parlamento, se hace sentándose a la mesa, teniendo real voluntad de diálogo, que yo creo que es lo que le faltó a este gobierno. Ahora, calor electoral tiene que ver con estas presiones, o cómo lee usted las presiones que dicen tener algunos parlamentarios oficialistas para votar en contra del retiro? O sea, a mí la verdad es que muchas veces me da vergüenza el nivel del debate que hay, y te lo digo como parlamentaria. Incluso es gracioso, y me dicen, ¿saben que no van a haber votos? Yo no voy a la reelección, y no voy a la reelección, lo anuncié hace tiempo, porque me parece que 16 años es suficiente, que la gente quiere recambio, pero también porque el Parlamento está haciendo una camisa de fuerza para la forma en que yo creo que hay que hacer política. O sea, a mí me parece que tenemos que recuperar la seriedad en el debate, el sustento técnico, ponerlo sobre la mesa. Podemos tener posturas distintas ideológicas, pero en materia de pensiones, en materia de salud, Fresia, en materia de educación, la gente finalmente lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo. Y yo espero que eso sea lo que prime. Lamentablemente, este gobierno fue incapaz, pero sí para el debate programático que viene hacia adelante. Porque finalmente, si no, los que pierden son los pensionados, son los enfermos, son nuestros niños. Ahora, y respecto a lo que se puede haber farreado, como dice usted, estos 4 años, tanto para la reforma de pensiones, ya de fondo, la larga, digamos, y en estos apoyos que han llegado tarde, sí se han universalizado, ¿no? Que ahora es el problema que tiene ahí algunos convencionales de hecho. ¿Cree que ha sido oportuno el aumento de bonos o ayudas del Estado en medio de la pandemia, o definitivamente fueron tardes y ahora tienen problemas con la universalidad que son casos muy específicos que están ocurriendo en la convención también? O sea, en eso no hay duda, Fresia, que eran ayudas necesarias, que son necesarias y que llegaron tarde. Y ahí nuevamente el gobierno desaprovechó una oportunidad, y en buena hora con la agenda de mínimos comunes hoy día tenemos garantizadas para muchas familias los apoyos, que hay que poner ahora el incentivo en la recuperación del empleo y empleo sostenible. Esa es la tarea a la que nos tenemos que abocar, ojalá manteniendo los buenos indicadores respecto del manejo de la pandemia. Bien, senadora Carolina Goich, muchísimas gracias por hablar con